programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Amigas y amigos, los gobiernos bolivarianos, tanto en la etapa de Hugo Chávez como en la de Nicolás Maduro, han hecho increíbles esfuerzos por lograr cambios profundos en la sociedad venezolana, en sus estructuras sociales, económicas y políticas, en el funcionamiento de las instituciones. Negarlo sería cerrar los ojos ante los logros alcanzados y adoptar una posición de negación a ultranza irracional y un desprecio absoluto por la verdad. Que los gobiernos del proceso bolivariano han incurrido en errores que han adoptado en diversas oportunidades políticas equivocadas y no han sido capaces de rectificar a tiempo es indudable. Y resulta lamentable la ausencia de un ejercicio audaz y consciente de la autocrítica y ha faltado la disposición para abrirse a otros sectores de la sociedad que no son el chavismo. A ese amplio espectro de ciudadanos democráticos, no golpistas ni terroristas, que tan solo aspiran a que se les tomen en cuenta para participar y dar aportes útiles al país. Pero también es cierto que la oposición como referencia crítica no ha funcionado. Al contrario, ha sido un foco permanente de perturbación y aquellos que no comparten esa postura de la oposición militante asumen actitudes indiferentes, lo cual también es negativo para el país. Estoy convencido que el saldo de iniciativas positivas de la Revolución Bolivariana es muy superior a los aspectos negativos. En materia de participación ciudadana, de logros en vivienda, educación, salud, de la lucha contra la corrupción, los avances son incuestionables. En medio de infinitas dificultades, de acoso y de celadas, de una conspiración permanente de la reacción extrema de poderes fácticos al interior del país e internacionalmente, constituye una verdadera proeza la realización de históricas conquistas en asuntos fundamentales para la vida de la gente, para su realización como ciudadanos. 20 años después del acceso al poder del chavismo, el pueblo venezolano dejó de ser invisible para aflorar a la superficie y asumir un rol protagónico que muy pocos pueblos han logrado. Pero quiero agregar a este comentario algo que me preocupa. Hoy el proceso bolivariano está firmemente anclado, más allá del cúmulo de problemas que existe, de los cuales debemos estar conscientes. Sin embargo, hay un aspecto inquietante, la marcha de la economía y los padecimientos a que hoy está sometida la mayoría de la población. En concreto, una situación alarmante que empieza a afectar la credibilidad del pueblo, a sembrar en su seno el desánimo e incluso la desesperación de la comunidad nacional. El tema del día, costo de vida, inflación incontrolable, la sensación de desamparo que acompaña a la gente ante el fenómeno en el cual influye la guerra económica a que está sometida Venezuela, pero también factores internos imputables al gobierno amenazan seriamente la estabilidad institucional. La pregunta que muchos compatriotas hacen en la calle acerca de cómo es posible que un gobierno fuerte, con recursos diversos, entre otros, el más importante, la ley, permite el desbordamiento del delito por quienes manejan posiciones claves en la actividad económica y trabajan amparados por la impunidad. El gobierno tiene que reaccionar sin necesidad de ser arbitrario, sino aplicando a fondo la legalidad democrática e imponiendo el Estado de Derecho. Y debe hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Una pausa de regreso converso con el constitucionalista, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, Germán Escarrá. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy, Germán Escarrá, constitucionalista.
miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, un hombre de una vasta trayectoria en el campo del derecho y también en la política. Bienvenido, hermano. Muchas gracias por la invitación, José Vicente. Siempre contento de estar contigo. Igualmente, te retribuyó lo mismo. Gracias. Mira, está cumpliendo la Asamblea Nacional Constituyente un año, ¿no? Así es, ayer sábado cumplió ya un año de su instalación. Exacto. Ha tenido indudablemente mucho trabajo. Se crearon muchas expectativas. Y creo que buena parte de esas expectativas se han cumplido, ¿no? Pero hay un tema que es el que la gente está, creo yo, más pendiente, que es el que se refiere a la reforma de la Constitución. Tú presides la comisión respectiva, como ya lo hiciste. 99. Exacto, en el 99. Pues bien, ¿por qué no me informas más o menos, o le informas a los oyentes, qué avances hay en esa Bueno, materia? con el mayor gusto, José Vicente. Bueno, como lo has dicho, al igual que el proceso de 1999, se organizó esta asamblea en comisiones, 22 comisiones. La comisión número 1 es la Comisión Permanente Constitucional. Claro está, hay comisiones temáticas, Comisión de Economía muy importante, la Comisión de la Juventud, la Comisión de los Derechos de la Mujer, Claro. la Comisión de las Trabajadoras y Trabajadores, entre otras, pues comisiones que vienen desarrollando una extraordinaria labor. A la Comisión Constitucional le corresponde ser un poco tributaria de ese trabajo y ella debe entonces integrar técnica y normativamente el anteproyecto de Constitución, que una vez elaborado pasa a la directiva de la Asamblea Constituyente, quien a su vez la reenvía al debate en el plenario de la Asamblea. ¿En qué momento estamos? Bueno, nosotros estamos ya en un proyecto constitucional prácticamente elaborado, promedio del 80% de las normas ya están trabajadas con base al conjunto. ¿Se han fijado algunos plazos? No hay plazos de la propuesta constitucional, hasta este momento no hay plazos, pero ya está elaborado prácticamente el 80%. Con las ponencias que han enviado todas las comisiones, porque en realidad es un trabajo básicamente de las comisiones y a la vez las comisiones han hecho un trabajo popular, sectorial, se han colocado en los distintos estados, en las distintas organizaciones sociales, ahí han debatido y a partir de ahí han elaborado sus propuestas. Entre esas propuestas están, en primer lugar, hay una propuesta muy interesante. Hay 4 propuestas de preámbulo constitucional. Una de ellas incorpora algún párrafo del Acta de Independencia de Venezuela del 5 de julio de 1811. Luego se abre el capítulo llamado de los principios, que es el primer título. Exacto. Y ahí se incorpora el tema de las comunas, ahí se incorpora el tema de los adultos mayores, ahí se incorpora el tema de la igualdad, ahí se incorpora el tema de la protección de la familia, entre otros aspectos. Todos son importantes, pero ¿cuáles a tu juicio son los más importantes? Oye, los más importantes a mi modo de ver es en primer lugar la profundización de los derechos humanos y la democracia. Se ha avanzado muchísimo, que es decir, bastante. Avanzar respecto de la Constitución del 99, su título 3 de lo más hermoso que el derecho constitucional avanzado democrático pueda tener, es algo fuerte de decir. Sin embargo, se ha avanzado, se han incorporado nuevos derechos humanos y se han establecido mejores mecanismos de protección. En lo que respecta a la democracia, mecanismos de profundización de la misma, ya no solamente los mecanismos de referéndum clásicos, ¿no? El referéndum consultivo, abrogatorio, el referéndum derogatorio, revocatorio, no.
también mecanismos de consulta plurinivel se llama, en el nivel de las comunas, en el nivel de los municipios, en el nivel de los estados, que permiten afianzar aún más la democracia participativa. Otro de los aspectos fundamentales es la reorganización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con base a la doctrina de la unidad cívico-militar como base de la defensa nacional. Eso ahora está de manera explícita en las propuestas y se incorpora también a las milicias como uno de los componentes, porque hasta ahora solo hablábamos de 4 componentes: el ejército, la aviación, la marina, la Guardia Nacional, la Armada, y ahora se incorpora la milicia también como uno de los componentes de nuestra Fuerza Armada Nacional, atribuyéndole competencias muy integrales y muy importantes en el sostenimiento del Estado de Derecho. Ahí en el Poder Judicial hay un debate, hay una propuesta de sustituir la Sala Constitucional y crear una alta corte de constitucionalidad o tribunal constitucional separado y que pueda de manera muy efectiva garantizar no solamente el tema de los derechos humanos, sino en general la constitucionalidad, de una manera más funcional, porque la actual Sala Constitucional lo ha hecho y es digna de reconocimiento y de aplauso todos sus integrantes en el enorme trabajo que han hecho de estabilidad democrática y de preservación de la Constitución. Ahora fíjate, Germán, algunas personas, una opinión, aunque he escuchado, no sé qué cantidad de personas se pronuncian de esa manera, pero dicen que el país está abrumado de problemas, bueno, económicos fundamentalmente. Sí, así es, y sociales. Sí. Y sociales. ¿Por qué entonces ir a una modificación, una reforma del texto constitucional en este momento? ¿Qué puedes tú contraargumentar? Sí, no, más que yo entiendo esa inquietud, sí. Es una inquietud que también se tuvo en el 99. Yo recuerdo con mucha claridad algunas posiciones nobles, bondadosas, otras satánicas, con la idea de satanizar el proceso constituyente. Entonces decían, bueno, con eso no se come, y decían algunas otras cosas. En esta oportunidad estamos en una crisis muy fuerte en el orden económico, derivada de una guerra interna internacional, lo que ahora llaman una guerra híbrida o multifuncional o multisectorial, de distintas formas realmente. Bueno, frente a eso hay medidas que toma el Ejecutivo Nacional, otras que debe tomar el Poder Legislativo y no las toma, ha tenido que tomarlas la Asamblea Constituyente, pero ahí es donde se hace necesario reformar, profundizar y sustituir el modo económico con el que nos hemos desenvuelto hasta ahora, que es el modo rentista, petrolero y monoproductor. Nosotros requerimos, además, una forma alternativa, productiva, no petrolera, de mayor participación popular y social, que permita una mejor circulación, pero también un mejor control. En materia económica, eso sería lo más importante. Eso es lo más importante y está en la convocatoria que hace el presidente Maduro, con mucho tino, con mucho sentido de los momentos. El primer punto es ganar la paz y el segundo punto es el que acabo de exponer. Hagamos un esfuerzo de sustituir ya un mecanismo totalmente agotado, que es el mecanismo rentista petrolero, monoproductor, para ir a un sistema productivo muy plural, de mayor participación y con nuevos esquemas en la forma de organización empresarial, de organización de la propiedad, de participación del capital, del sentido social de ese capital, de traducción del Estado social de derecho en derechos fundamentales y de sustituir todavía los vestigios del Estado neoliberal. En política es difícil marcar los tiempos, ¿no? Sí. Pero ¿cuánto tiempo puede llevar esa discusión? Bueno, la del proyecto constitucional que está, digamos, hablo de la comisión, ¿no? Claro. Que la comisión constitucional termina en cosa de 30, 45 días máximo
Eso pasa a la Junta Directiva. La Junta Directiva hará sus evaluaciones y consultas y de ahí eso pasa al debate plenario. Yo creo que en la última parte del año ya la Asamblea Constituyente está en el debate del proyecto de Constitución. Y lo va a hacer de una manera muy interesante porque se trata de una asamblea no solamente plural en el pensamiento, no en los objetivos, en los grandes objetivos, sino en el pensamiento, sino también se trata de una asamblea que es expresión de muchos sectores de la vida nacional. Vamos a hacer una pausa. Sí. Y al regresar quiero que tratemos la incidencia que tiene la situación económica del país sobre la política. ¿Cómo no? Con el Por mayor ende gusto. también de la política, de la situación política del país. Con el mayor gusto, claro. Gracias. Estás viendo José Vicente Hoy. Hermano, como tú eres un buen analista político, ¿no? Gracias. Yo preguntarte lo siguiente. ¿Qué efectos puede tener esta situación económica de no resolverse no, de no paliarse Sí. transitoriamente en la estabilidad institucional del país por la ruptura del orden constitucional, Claro. por el malestar popular, Claro. que históricamente ha sido un factor de perturbación importante? O bien, ¿qué incidencia puede tener, por ejemplo, en la política cívica democrática? Concretamente, tenemos unas elecciones dentro de 4 o 5 meses, en diciembre, sí. elecciones municipales. ¿Qué incidencia puede tener en una elección concreta, que es la municipal? Sí, el tema económico, que a la vez es social, es de particular importancia en lo que es la estabilidad. Claro está, habría que subrayar que nosotros tenemos un país ahora, no antes, ahora, con una gran conciencia política. Y eso ha permitido estos niveles de resistencia a la guerra interna y a la guerra internacional. Venezuela ha sido sancionada como Venezuela. Muchos de sus dirigentes, yo no soy dirigente, pero vocero, digamos así, hemos sido sancionados por los Estados Unidos, por otros países, hemos sido expulsados de organismos internacionales. Y obviamente eso va creando una cierta situación con algunos desequilibrios, pero tenemos muchas ventajas. Una, la que acabo de decir, hay un pueblo muy consciente que está en proceso de resistencia. Sí hay que procurar tomar medidas a la mayor brevedad posible. Algunas pudieran ser radicales. El presidente ha hecho grandes esfuerzos, incluso buscando medidas originales, el petro, la criptomoneda, las formas económicas distintas a las clásicas y tradicionales, para evitar ese cerco que nos viene haciendo sobre todo los Estados Unidos en las cuentas nacionales de Venezuela y que impiden nuestro sistema de transacción, de importación de materias primas, de medicina, afecta la seguridad alimentaria, entre otros aspectos, y nuestro pueblo, sin lugar a dudas, está pasando por un momento muy duro, frente al cual no podemos dar la espalda, sino hay que intentar presionar, resolver y sobre todo tomar decisiones, quizás algunas de ellas, para mi gusto, hablo en el plano muy personal, muy personal, deberían ser más drásticas. Yo pienso que ¿Qué opinas de las últimas iniciativas? Muy buena. El presidente ha tomado la última, se aprobó este jueves en la sesión de la Asamblea Constituyente de este jueves pasado, en la mañana, que es la derogatoria del sistema de los ilícitos cambiarios,
para poder abrir un espacio de mayor participación y de mayor inversión, sin que eso signifique despenalizar a los corruptos, a los vagabundos y a los que le han hecho tanto daño al país. A la vez está fortaleciendo la idea del petro como tal, una moneda virtual, pero a la vez anclada en nuestro sistema petrolero, y a la vez no se ha detenido, por ejemplo, en aspectos fundamentales como es la vivienda. O sea, hay un desarrollo muy fuerte en materia de vivienda. Hay debilidades en la seguridad alimentaria y en la hiperinflación. Yo soy de los que cree que con estas últimas medidas, sobre todo esta que deroga la ley de los ilícitos cambiarios, va a menguar el tema de la hiperinflación porque ataca directamente a los intermediarios especuladores. Ahí actúa esa propuesta que acaba de hacer el presidente de la República este jueves a través del vicepresidente de Economía, Tarek El Aissami, en la Asamblea Nacional Constituyente y que fue aprobado por unanimidad. Ahí hubo las distintas intervenciones. Nosotros tenemos en la Asamblea a muy buenos economistas, muy estudiosos, de distintos sectores, pero todos muy buenos. Nosotros ahí podemos ver las intervenciones de David Paravicini, podemos ver las intervenciones de Camacho, presidente de Fedindustria, intervenciones muy excepcionales y brillantes como las que hizo aquí en tu programa Julio Escalona. De tal manera que hay distintas tendencias, pero con objetivos muy claros de defensa de la nación, de defensa de la patria, de defensa del pueblo de Venezuela, que es lo que de manera fuerte, reiterada, constante, sin vacilación, viene haciendo el presidente Nicolás Maduro con las distintas propuestas que le ha hecho a la Asamblea Constituyente y con una ejecutoria que no siempre es fácil, porque de verdad, José Vicente, es bien complejo cuando tus enemigos no solamente son los antagonistas exteriores, sino muchos de tus conciudadanos que de manera asombrosa, extraña para algunos de nosotros que revisamos la historia política de Venezuela, llama la atención que venezolanos estén tan interesados en la destrucción de la nación, en la destrucción de su economía y en el daño social que se hace a los sectores más frágiles del pueblo de Venezuela. Precisamente sobre eso que está diciendo, ¿hay alguna iniciativa en la Asamblea destinada a tomar en cuenta la situación que se plantea con dirigentes políticos muy destacados del país que se pasean por el mundo pidiéndole a los gobiernos extranjeros que intervengan en Venezuela? Intervención militar. Sí. En nuestro Código Penal ya hay la norma de la traición a la patria, solo que ahora hay distintos modos de traicionar a la patria. No habíamos visto eso de unos venezolanos pidiendo que intervengan militarmente en Venezuela, aupando un éxodo atípico en nuestra realidad nacional, creando sistemas, páginas paralelas para contribuir a la mega inflación, a la hiperinflación en lo que tiene que ver con la divisa. Es decir, hay muchos aspectos que hoy día toma la noción de traición a la patria y se está estudiando eso con mucha seriedad. Claro está, en el marco de las garantías constitucionales, en el marco de los tratados internacionales, de ninguna manera formas arbitrarias, sino básicamente la tipificación clara de los delitos, de sus distintos modos y de las consecuencias y sanciones que ello podría acarrear. Se observa, Germán, que el movimiento popular en América Latina se está recuperando, ¿no? Sí, yo noto un movimiento, gracias a Dios, social, un movimiento más a la izquierda que a la derecha. Eso nosotros lo estamos, en la propia Colombia lo estamos observando, a pesar de quien ganó. Nosotros lo observamos en lo que pueda pasar ahorita en Brasil. También lo estamos observando internamente en el Ecuador, en Perú, y las grandes protestas que están ocurriendo en Argentina en este momento. Exacto. Sí. Y la victoria en México. Y la victoria extraordinaria de López Obrador.
Yo lo he seguido mucho a él, a mí me gusta mucho su forma, su manera de conducir sus discursos y su lucha ¿Qué social. significado puede tener eso? La sustitución del planteamiento neoliberal Yo creo que la fundamentalista y gente un auge totalmente diferente, ¿no? totalmente diferente al neoliberal. Y eso por la vía electoral. Y entendiendo siempre que el neoliberalismo, porque hacemos un reduccionismo conceptual del neoliberalismo a lo solo económico, no. El neoliberalismo es un sistema que presupone un Estado, que presupone unas instituciones, que presupone también un esquema financiero y por supuesto económico, hasta un esquema pedagógico. Frente a eso se opone el Estado social, el socialismo humanista, las formas no neoliberales, profundamente democráticas, respetuosas de la dignidad de los pueblos, de su autonomía, de su soberanía, porque la postura distinta es además antiimperialista. Nosotros, eso está muy arraigado en Venezuela, no compartimos ninguna forma de imperialismo, ni de intervención, ni de injerencia, cualquiera sea su origen. No solo Estados Unidos, en general. Nosotros nos consideramos autónomos y además independientes y además hijos del más grande hombre, perdona que lo diga así, que ha dado la humanidad después de Cristo, que es Simón Bolívar. ¿Qué espacio le atribuyes tú en el seno de un partido político o en el funcionamiento en general de la democracia en un país a la crítica y a la autocrítica? Bueno, es muy importante tanto la crítica como la autocrítica. Eso forma parte de la pluralidad de las ideas en la que yo creo. Eso forma parte de la disidencia en el pensamiento intelectual, que es constructiva cuando ella es noble y de buena fe. Pero una vez que se ha debatido y que se ha discutido, que se han tenido las controversias que se deban tener y se toma una decisión, la ejecución de la decisión debe ser unitaria. En la acción política no podemos dividirnos porque sería una vulnerabilidad. Sí podemos tener diferencias, las tenemos. En la cosmovisión de una institución o de una sociedad o de un proceso. Te doy un ejemplo. Yo, por ejemplo, creo mucho en la familia y en la defensa de la familia y de su integración. No creo mucho en esas nuevas formas que andan por allí por Europa, otras en algunas plataformas que se produjeron ideológicas de discusión sobre distintas formas de matrimonio. No, yo soy clásico en eso y lo defenderé en el momento en que esto ocurra. De la misma manera creo en la vida a partir de la concepción. De la misma forma creo en la propiedad y en su distinta manera de expresarse, la propiedad comunal, la propiedad social, la propiedad pública, la propiedad privada individual, es decir, la pluralidad de formas de propiedad. Creo un Estado social más que un Estado liberal clásico. Todo esto creo en el principio de igualdad no solo ante la ley, sino de oportunidades y de condiciones, y en que el Estado debe inclinarse siempre, siempre hacia lo que algunos juristas llaman el hiposuficiente jurídico, que es el débil social, es el frágil en el orden económico. Hacia allá tienen que estar orientadas fundamentalmente las grandes políticas y muchas de las normas de la Constitución que está por elaborarse y aprobarse. Tú eres un hombre de diálogo, siempre lo has sido, ¿no? Y en ese sentido es muy importante reivindicar en cada oportunidad que el diálogo tiene que ser algo permanente, una aspiración permanente. Así es. Hasta ahora, desafortunadamente, ha fracasado en Venezuela. Sí. Y en esto sí, uno puede hablar claro, por culpa de la oposición. Sí, sí, ha sido así. Exacto. Porque el presidente ha jugado con mucha honestidad. ¿Cómo revitalizar con la mucha claridad. Exacto, sí. Muchas de estas elecciones fueron propuestas. De la Asamblea Constituyente fue una propuesta de la oposición. ¿Qué hacer para revitalizar el diálogo? Bueno, hay que insistir en los nuevos liderazgos, hay que insistir no tanto en los liderazgos tradicionales, ya comprometidos con las formas imperialistas del poder, o con la plutocracia, el poder económico, o con la corrupción. Hay una generación muy valiosa que emerge
no solamente en las fuerzas bolivarianas, sino también en la oposición. Y yo creo que a partir de allí se pueden hacer grandes esfuerzos. Hay talentos que deben invitarse a participar, a cooperar, más allá de la opinión distinta. O sea, la opinión distinta hay que verla de manera constructiva. Yo, por ejemplo, defenderé siempre el pluralismo de las ideas. Yo no creo en el pensamiento único. Por eso la pregunta tuya tan buena, el espacio del pensamiento crítico y de la autocrítica es fundamental, y más en una democracia. Claro. Ahora, ¿qué actitud adoptar frente a esas posiciones que tienden a confundir lo que es la política con una especie de estercolero, ¿no? Sí. Es decir, tema la corrupción, la lucha contra la corrupción. ¿Cómo potenciar más esa lucha? Hacerla más eficiente, más eficaz. Yo creo que hay que dar ejemplos y hay algún momento en que hay que ser drásticos. Hay que dar ejemplos, pero cuando personas cercanas a uno pudieran incurrir en corrupción, por supuesto siempre en el marco del Estado de Derecho, deben ser sancionadas. Eso no se puede tolerar, eso no se puede permitir. Hay que actuar con mucha fuerza, pero dando el ejemplo. Nuestro pueblo esencialmente es honesto, nuestro pueblo. Y esencialmente es muy sabio y sabe distinguir con mucha claridad cuando se le está hablando con sinceridad, con honestidad, cuando hay que resistir, como la hora esta que estamos viviendo, lo hace, y lo hace, pero por convicción, como lo está haciendo en los actuales momentos, aunque no podemos dejar de manifestar el dolor, la angustia, que muchos de estos asuntos nos preocupan y que, como tú lo planteaste, es necesario tomar medidas y que esas medidas sean a la mayor brevedad y sobre todo efectivas, que de verdad se lleven adelante. Porque el presidente ha tomado muchas medidas, muchísimas iniciativas, se ha abierto a muchas propuestas que se pueden ver. Y hay sancionados también. Yo aconsejo leer el proyecto de ley, hoy ley, que él presentó sobre inversiones extranjeras, llamando al capital a participar. De la misma manera, este jueves, la ley esta que deroga la de los ilícitos cambiarios, que flexibiliza una serie de situaciones. Es decir, en una situación de guerra, el presidente lo que está buscando es intentar resolver las necesidades del pueblo de Venezuela. Ahí tenemos que tener cuidado con el que distorsiona las cosas, empieza a decir mentiras colectivas, seguramente ocurrirá desde la oposición y a veces dentro de las mismas fuerzas bolivarianas. No se entiende el enorme esfuerzo que el presidente está haciendo en los actuales momentos y en el que debemos acompañarlo. Para finalizar, Hernán, un pronóstico a lo Ezcarrá. Bueno, yo creo que esto está ya por resolverse. Yo veo unos movimientos internacionales muy interesantes. Más allá de los gestos de Trump, la verdad es que veo unos movimientos muy interesantes en los Estados Unidos, en el orden internacional, lo que está ocurriendo en España, la reunión de nuestros dos cancilleres, Borrell, el canciller español, y nuestro muy brillante canciller Arriaza, las reuniones con otros cancilleres. Yo creo que ya empieza a amainar, a menguar esa presión, y las medidas que se están tomando es para restablecer la economía y proteger a los sectores sociales más frágiles, que es a donde debe ir toda política. Y es a donde debe centrarse también, José Vicente, ahí el mensaje constituyente, la nueva constitución. La nueva constitución tiene que ser una constitución social, humanista, democrática, pluralista, y debe montar la revolución en la protección de la familia y en la defensa de la dignidad de las personas. Muchísimas gracias, ¿sabes? Gracias. Te agradezco mucho la presencia. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, una pausa y al regresar los confidenciales.
Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. El gobierno venezolano ha logrado romper parcialmente el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos con una visión estratégica a través de nuevas alianzas con países como China, Rusia, India, Turquía, la cooperación Sur-Sur y la Alianza para los Pueblos de América Latina, ALBA, entre otros. También en una gira estratégica del canciller Arreaza por el continente africano, denominada Gira de la Dignidad Sur-Sur, se profundizaron las relaciones. Cabe señalar que Venezuela es el único país que mantiene magníficas relaciones diplomáticas con 55 países del continente africano. El Comando Sur de los Estados Unidos viene intensificando los esfuerzos para aumentar su presencia militar en la región y desarrollar programas de intercambio y preparación de componentes militares de diferentes países, siendo Panamá uno de los centros seleccionados para encuentros internacionales. A tal fin, se están efectuando eventos de fuerza de comando para fortalecer la cooperación. Representantes del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos efectúan entrevistas con especialistas en inteligencia con fines conspirativos contra Venezuela y últimamente contra Nicaragua. El 11 de julio se llevó a cabo una sesión con la participación del congresista Edward Royce del Partido Republicano para profundizar la línea de actividades desestabilizadoras contra los gobiernos de Venezuela y de Nicaragua. Dato importante, del 68,5% de los cultivos de coca en el mundo están actualmente en Colombia y el mayor número de consumidores de la droga está en los Estados Unidos. Otro dato importante, María Jimena Duzán, excelente periodista colombiana y columnista que maneja siempre buena información, acaba de escribir en su columna de la revista Semana de Bogotá lo siguiente, comillas, prepárense porque vuelve la guerra a Colombia. Lo hace en base a una afirmación del general Barrera, integrante del grupo de contacto con el nuevo presidente colombiano Iván Duque. Los distintos grupos de la oposición que tratan de llegar a acuerdos unitarios, desde lo que queda de la MUD hasta el sector en el que participan Ramos Ayub, Primero Justicia, Voluntad Popular y los seguidores del ex candidato presidencial Henry Falcón, quienes a su vez excluyen a María Corina Machado y a otros sectores, afrontan un asunto que los divide y que posiblemente frustre cualquier intento por forjar la unidad, como es el de la elección en el mes de diciembre de los consejos municipales. Hasta ahora, los esfuerzos han sido inútiles y parece imponerse la posición de recurrir de nuevo a la abstención. Lo que le da más fuerza al planteamiento abstencionista es el argumento de que participar legitimaría el organismo electoral convocante y además que hay la posibilidad que con la crisis económica se produzca una ruptura del orden constitucional antes de diciembre, según lo señalan algunos expertos en conspiración. El presidente Juan Manuel Santos culmina su mandato el próximo 7 de este mes y considera, según fuentes de inteligencia, que debe mantenerse activo en la política y con proyección internacional. Junto a otros sectores de la derecha colombiana, es partidario de una estrategia consistente en desviar hacia Venezuela grupos de paramilitares con apoyo de la Fuerza Armada de Colombia, para lograr un alivio de la presión de la violencia en el territorio nacional. El desplazamiento de esas unidades apostadas en la frontera con Venezuela hacia el territorio venezolano agravaría, según los expertos, los problemas que afronta actualmente el gobierno de Nicolás Maduro. Confidencial al cierre, Interlace, ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país desde el 2 al 18 de julio 2018. Resultados. ¿Cómo se siente el venezolano hoy? Por favor, dígame cuál de estas palabras describe mejor su actual estado de ánimo. ¿Esperanzado o frustrado?
Esperanzado, mayo 2018, 71%. Julio 2018, 70%. Frustrado, mayo 2018, 28%. Julio 2018, 29%. Tranquilo o confundido. Tranquilo, mayo 2018, 55%. Julio 2018, 52%. Confundido, mayo 2018, 44%. Julio 2018, 47%. Contento o molesto. Contento, mayo 2018, 32%. Julio 2018, 30%. Molesto, mayo 2018, 66%. Julio 2018, 68%. Confiado o preocupado. Confiado, mayo 2017, 25%. Mayo 2018, 25%. Preocupado, mayo 2017, 74%. Mayo 2018, 73%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.